Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Cuando alguien dice la Iglesia anula matrimonios, suele haber dos reacciones. Los que lo ven como el divorcio católico y los que lo ven como un privilegio de ricos o famosos. La realidad es que no es ni una cosa ni la otra. La Iglesia no anula nada. Declara nulo aquello que nunca fue válido desde el principio. No es un borrón y cuenta nueva, es un diagnóstico. Reconocer que algo que parecía matrimonio en realidad nunca lo fue. En este vídeo vamos a ver cómo funciona de verdad el proceso de nulidad matrimonial en la Iglesia, qué se examina, quién lo juzga, cuánto tarda, cuánto cuesta, qué pasa con los hijos y por qué esto no es un simple trámite burocrático, sino una búsqueda de verdad. Y al final tendrás una idea clara, sin mitos ni titulares, de si esto te toca o de por qué la Iglesia se toma tan en serio el matrimonio. Así es que vamos para allá. En primer lugar, antes de poder entender cuándo un matrimonio puede ser nulo, hay que saber qué hace válido uno. El código lo resume en tres pilares: capacidad, consentimiento y forma. Primero, la capacidad. No todo el mundo puede casarse válidamente. Hay impedimentos que hacen el matrimonio imposible. La edad mínima, un vínculo previo, una consagración religiosa o sacerdotal, una enfermedad psíquica grave, un parentesco cercano. Vamos, lo que señalan los cánones 1073 a 1094. Segundo, el consentimiento. Sin consentimiento libre y consciente no hay matrimonio. No basta con decir sí quiero. Hay que entender qué se promete y asumirlo con libertad y madurez. Si uno de los dos está coaccionado, simula o no comprende lo que promete, el matrimonio no nace. Y tercero, la forma. En la Iglesia Católica, un matrimonio válido requiere que se celebre ante un sacerdote o diácono con delegación y 2 testigos. Si no se respeta eso y no hay dispensa, el matrimonio es inválido. Todo esto se resume en un principio clásico del código, el canon 1060. El matrimonio goza del favor del derecho, mientras no se pruebe lo contrario, se presume válido. Es decir, la Iglesia parte siempre de la presunción de validez. No se duda de un matrimonio solo porque haya terminado mal. Se estudia solo cuando hay indicios serios de que nunca existió un verdadero consentimiento matrimonial. Pero entonces, ¿qué es realmente la nulidad matrimonial? La palabra nulidad suena fría, casi ofensiva. Pero lo que declara la Iglesia no es que un matrimonio se rompa, sino que nunca existió válidamente desde el inicio. Cuando la Iglesia declara la nulidad de un matrimonio, no está borrando la historia ni negando que hubiera amor, convivencia o heridas reales. Lo que afirma es que faltó algo esencial para que aquel sí fuera verdadero ante Dios. Pueda que hubiera sentimientos sinceros, pero el vínculo sacramental, el que nace de un consentimiento libre, consciente y pleno, nunca llegó a existir. Por eso la nulidad no destruye un matrimonio, sino que reconoce que ese matrimonio nunca nació de verdad. La historia fue real, el sacramento no. Y los hijos no quedan ilegítimos. El canon 1137 dice claramente: se tienen por legítimos los hijos concebidos o nacidos de un matrimonio válido o putativo. Es decir, incluso si luego se descubre que el matrimonio fue nulo, los hijos siguen siendo legítimos, porque fueron concebidos con buena fe. En cambio, el divorcio civil sí disuelve un vínculo válido, la nulidad no. El divorcio dice, esto existía, pero ahora termina. La nulidad dice, esto nunca existió como verdadero matrimonio. Y ahí está la diferencia fundamental. Tercero, las causas de nulidad.
Vale, entonces, ¿cuándo puede decir la Iglesia que un matrimonio fue nulo? No basta con que haya salido mal. No es cuestión de nos peleamos y ya no nos queremos. La nulidad tiene que ver con cómo empezó todo, no con cómo terminó. Y las causas se agrupan más o menos en tres bloques: los impedimentos, los vicios del consentimiento y los defectos de forma. Primero, impedimentos, cuando el matrimonio no puede ni empezar. Aquí no se trata de sentimientos, sino de obstáculos objetivos. Hay situaciones en las que, aunque se haga toda la ceremonia, el matrimonio no puede ser válido porque hay algo que lo impide desde el principio. Por ejemplo, si una persona ya está casada, aunque sea solo por lo civil o aunque viva separada, no puede casarse válidamente con otro. Eso lo señala el Canon 1085. Si no tiene la edad mínima, 16 en el varón, 14 en la mujer, aunque en España no se permita antes los 18, que ninguno se me alarme. Pero si se diese con edades mínimas previstas por el código, ese matrimonio sería inválido. Y si uno de los dos ha hecho votos religiosos perpetuos o ha recibido órdenes sagradas, tampoco puede casarse mientras siga vinculado a ese estado. O si hay parentesco cercano. Y casarnos con nuestras primas. ¿De qué hablas, Servivil? ¿Por qué casarnos con nuestras primas? Porque están muy bonitas. Nada de casarse con tu prima hermana, por más que la genética diga que no pasa nada. Son casos muy concretos y fáciles de comprobar. Si existe el impedimento y no hay dispensa, el matrimonio no nace. Y no porque la iglesia sea aguafiestas, sino porque hay cosas que atentan contra la propia lógica del matrimonio. Segundo, los vicios del consentimiento. O sea, cuando el sí quiero no fue tanto un sí. Y aquí está el corazón de la mayoría de las causas actuales de nulidad. El matrimonio en el fondo se construye sobre un acto de la voluntad, ese sí libre, consciente y maduro. Si ese consentimiento falla, aunque haya habido ceremonia, no hay sacramento. El código lo dice en el Canon 1095 y traduzco al lenguaje normal. Hay gente que no puede casarse porque no tiene uso de razón suficiente o no sabe lo que está haciendo. Otros porque no tienen suficiente juicio para comprender qué implica casarse para siempre. Piensan que es un contrato que se puede romper si deja de funcionar. Y otros porque no son capaces de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas psíquicas, inmadurez grave, adicciones, doble vida. Aquí entra también la simulación, que es como una mentira en el altar. La persona dice sí quiero, pero por dentro está excluyendo algo esencial. No quiere fidelidad, o no piensa tener hijos, o no cree en la indisolubilidad. El gesto externo es válido, pero el interior, que es lo que Dios mira, está vacío. Otro caso es el engaño o el error grave, cuando alguien se casa con una imagen falsa de la otra persona. No hablamos de pequeñas decepciones, en plan, no me dijo que roncaba, sino de engaños graves, ocultar esterilidad, un matrimonio anterior, una doble vida, una adicción. El Canon 1098 lo llama dolo, cuando uno es manipulado con mentira para dar su consentimiento. Y hay un último supuesto bastante común, el miedo grave. Casarse porque te presionan, te amenazan o te chantajean emocionalmente. Ese sí no fue libre, fue arrancado por miedo. Y sin libertad no hay sacramento. Y por último, los casos más técnicos, que se dan más de lo que parece, el defecto de forma. La Iglesia pide que los católicos se casen ante un ministro legítimo, sacerdote o diácono con delegación y 2 testigos. Si eso no se cumple, por ejemplo, un cura sin permiso, una boda solo civil entre 2 católicos o una ceremonia improvisada en una playa, el matrimonio no es válido.
aunque haya fotos preciosas. Estos casos se resuelven por lo que se llama proceso documental. Basta comprobar que faltó la forma canónica o que existía un impedimento claro y se declara la nulidad sin un juicio largo. En resumen, no se trata de inventar excusas para separarse, sino de comprobar si realmente hubo matrimonio. A veces se descubre que hubo más apariencia que realidad, y no es una condena, es una forma de verdad que puede liberar, porque la Iglesia no se queda en las apariencias. Quiere saber si aquel sí fue auténtico o solo un gesto vacío. Ahora llegamos al punto que importará a muchos. ¿Quién puede pedir la nulidad y dónde se presenta? Normalmente solo los cónyuges pueden pedir la nulidad, cualquiera de los dos, incluso si el otro no está de acuerdo. Pero el código, en el canon 1674, prevé una excepción. En algunos casos muy concretos también puede intervenir el promotor de justicia. Por ejemplo, cuando el matrimonio afecta al bien público o hay un interés eclesial grave, como la ordenación o la vida consagrada. ¿Dónde se presenta? Desde Mitis Judex Dominus Jesus de 2015, la competencia es más flexible. El tribunal del lugar donde se celebró el matrimonio, el tribunal del domicilio del demandado o del demandante, o el lugar donde se encuentran la mayoría de las pruebas o testigos. Y no es un tribunal secreto. Está formado por jueces eclesiásticos, normalmente un colegio de 3, presidido por un clérigo, el defensor del vínculo que actúa como el abogado del matrimonio y los abogados de las partes. El defensor del vínculo no está allí para fastidiar, sino para garantizar que se respete el principio del favor matrimoni. Se presupone válido hasta probar lo contrario. Todo el proceso es confidencial, pero no oculto. Es un proceso judicial serio, con garantías, testimonios, pruebas y sentencia escrita. Los tipos de juicio de nulidad. Luego de Mitis Judex de 2015 existen 3 tipos de procesos. Antes, toda nulidad requería 2 sentencias conformes para tener efecto. Ahora basta una sentencia afirmativa si nadie apela. Pero no todos los casos se tramitan igual. Hay 3 tipos de procesos. Primero, el proceso ordinario es el más común, el que se aplica en la mayoría de situaciones. Aquí entran los casos que necesitan investigar en profundidad el consentimiento o la madurez de los contrayentes. Por ejemplo, personas que se casaron muy jóvenes y luego se demuestra una inmadurez grave. Casos de simulación. Uno de los dos excluía la fidelidad o la apertura a la vida. Matrimonios donde hay adicciones, infidelidades previas o una vida doble que impidieron un consentimiento real. El proceso se abre con el libelo, se fijan las causas, se interrogan las partes, se escuchan testigos, se presentan pruebas, el defensor del vínculo argumenta y finalmente el tribunal dicta sentencia. Si nadie apela, la sentencia se ejecuta. Si hay apelación, pasa al Tribunal Superior. Luego está el proceso más breve ante el obispo. Este proceso es más rápido, pero no más fácil. Solo puede aplicarse si hay pruebas clarísimas y acuerdo entre ambos cónyuges. Ejemplos típicos: cuando ambos reconocen que se casaron solo por presión familiar o social. Cuando hay pruebas médicas o psicológicas que demuestran la imposibilidad de asumir las obligaciones matrimoniales. O cuando exigen mensajes, documentos o testigos directos que demuestran que uno de los dos nunca quiso un matrimonio cristiano. En estos casos, el obispo diocesano puede juzgar personalmente, asistido por asesores. Y finalmente, el proceso documental es el más breve de todos, porque la nulidad se demuestra con documentos sin necesidad de instrucción completa. Suele aplicarse cuando 2 católicos se casaron solo por lo civil y sin la forma canónica válida, uno de ellos tenía un matrimonio previo no disuelto, o se descubre un impedimento claro como la falta de edad
o una orden sagrada. En esos casos basta con las partidas, certificados o documentos pertinentes y el tribunal puede declarar la nulidad en poco tiempo. Así que no hay vías rápidas para todos, hay procesos distintos para causas distintas, según el tipo de prueba que exista. Pero todos buscan lo mismo, descubrir la verdad sobre el vínculo y hacer justicia a las personas. Pero ¿cómo se vive todo este proceso? Vamos paso a paso. Lo explico como lo cuentan los tribunales eclesiásticos, por ejemplo el de Madrid, que lo tenía todo publicado en su web. El proceso sigue más o menos este itinerario. Se presenta el libelo, una especie de demanda donde se explica por qué se cree que el matrimonio fue nulo. La admisión y fijación del capítulo de nulidad. El tribunal dice qué aspecto se va a juzgar. Tercero, las declaraciones de las partes. Los cónyuges cuentan su historia, su noviazgo, sus intenciones, su convivencia. Cuarto, los testigos. Suelen ser amigos o familiares que conocieron a la pareja desde el inicio. Las pruebas periciales. Si se trata de incapacidad psíquica, se pide evaluación psicológica o psiquiátrica. Las conclusiones del defensor del vínculo y de los abogados. Y la sentencia. Si es afirmativa, se notifica a las parroquias de bautismo y matrimonio para que se anote en los libros. 8. Si el tribunal ve que hay algo que conviene revisar, por ejemplo, un patrón repetido de relaciones rotas por la misma causa, como inmadurez afectiva o adicciones no tratadas, puede imponer un veto, una restricción temporal antes de volver a casarse, hasta que se cumpla una orientación pastoral. En España, una causa media suele tardar entre un año y año y medio, según las pruebas y la colaboración de las partes. Y es que ahora vamos al tema que todo el mundo piensa, pero pocos preguntan. ¿Cuánto cuesta y cuánto tarda? Hasta hace unos años había tasas judiciales en la mayoría de diócesis, pero en 2015 el Papa Francisco dijo claramente que la justicia en la Iglesia no puede depender del dinero. Por eso en muchos lugares como Madrid, Valencia o Sevilla ya no se cobra nada por tramitar la causa. Si alguien no puede pagar un abogado, el tribunal le asigna uno gratuito. Se llaman patronos estables y sinceramente suelen ser gente muy competente. Eso sí, pueden aparecer gastos puntuales, como informes psicológicos o copias certificadas de documentos, pero son cosas concretas, no tasas escondidas. En cuanto al tiempo, depende de lo compleja que sea la causa. Una media razonable ronda entre año y medio, como hemos señalado con anterioridad, aunque hay casos sencillos que se cierran antes y otros que por falta de testigos o colaboración se alargan más. Y no existe el famoso proceso express de 45 días, eso es un invento de internet. En resumen, no cuesta un dineral, ni dura toda la vida. Cuesta implicarse y decir la verdad, que es lo que más tarda en muchos casos. Finalmente, ¿qué sucede después de la sentencia? Vamos a ello. Cuando llega la sentencia, pueden pasar dos cosas. Si es afirmativa, el tribunal declara que el matrimonio fue nulo desde el inicio. Se comunica a las parroquias donde están los registros de bautismo y matrimonio y allí se hace una simple nota al margen. Causa de nulidad declarada. No se borra nada, se anota, porque la historia no se niega, se ilumina. Desde ese momento la persona puede volver a casarse por la Iglesia, salvo que el tribunal haya puesto un veto, una especie de pausa prudencial. Por ejemplo, si detectan una inmadurez afectiva grave o una adicción no tratada, pueden pedir que primero haya un acompañamiento pastoral o psicológico antes de un nuevo matrimonio. No es castigo, es cuidar que la historia no se repita. Si la sentencia por su parte es negativa, se puede apelar. Y si más adelante aparecen nuevas pruebas, por ejemplo, testigos que antes no quisieron declarar o documentos relevantes, se puede abrir una nueva causa con un motivo distinto. Y ahora lo práctico.
¿Sirve de algo ante el Estado? Sí, pero no automáticamente. En España, gracias a los acuerdos entre la Iglesia y el Estado de 1979, una sentencia eclesiástica de nulidad puede tener efectos civiles. Por eso hay que llevarla a un juzgado civil y pedir su homologación. El juez revisa que el proceso haya respetado las garantías básicas y si todo está en orden, actualiza tu estado civil. Pero que nadie se confunda. Esto no cambia la afiliación de los hijos, ni las herencias, ni los apellidos. Simplemente hace que lo que la Iglesia ha declarado también se reconozca en el registro civil. Nada más ni nada menos. Y antes de acabar este vídeo vamos a responder algunas preguntas pastorales que son frecuentes, ¿vale? Porque siempre que se habla de nulidad surgen las mismas preguntas. Y no son tonterías, son las que duelen. Padre, soy divorciado civil, ¿puedo comulgar? La respuesta clara, sí, si no vives en una nueva relación. El divorcio civil no te separa de los sacramentos. Lo que rompe la comunión no es el papel del juzgado, sino vivir en una unión contraria al vínculo anterior. Si te has vuelto a casar sin nulidad, ahí sí entras en una situación objetiva irregular. Ya lo dice el Catecismo en el número 1650. Pero eso no te convierte en apestado. La Iglesia no te cierra la puerta, te acompaña, te escucha y te ayuda a discernir. Y si mi pareja no quiere saber nada del proceso, no pasa nada. El tribunal le avisa, por justicia y transparencia. Pero si no responde, el caso sigue adelante. La verdad no se congela porque alguien no quiera mirarla. Y si me vuelvo a casar después de la nulidad y también sale mal, pues la Iglesia no multiplica procesos por deporte. Si vuelve a fallar algo, se revisa con seriedad. Y si hace falta, se impone un veto. No como castigo, sino como una especie de detente. Mira qué está pasando contigo antes de volver a prometer lo mismo. ¿No es esto una forma elegante de divorciarse? No. El divorcio parte de que el matrimonio existió y se rompió. La nulidad parte de que nunca nació como sacramento. Es una diferencia enorme. El divorcio trata la herida, la nulidad trata el diagnóstico. Y la Iglesia en esto prefiere curar de raíz que poner tiritas morales. Así es que si después de todo este vídeo piensas, creo que esto podría aplicarse a mi caso, lo primero que tienes que saber es que nadie te va a juzgar. El tribunal eclesiástico no es un confesionario con toga, ni una inquisición moderna. Es un equipo de personas, sacerdotes y laicos, que buscan la verdad con delicadeza. Pero para no llegar en blanco, esto es lo básico que te van a pedir. Documentos esenciales, acta literal de matrimonio, partidas de bautismo de ambos y la sentencia civil de divorcio, si es que la hay. Testigos, gente que conoció vuestro noviazgo o los primeros años que puede decir cómo empezó todo, no cómo terminó. Pruebas o informes, mensajes, correspondencia, informes médicos o psicológicos, si hay causas relacionadas con incapacidad o inmadurez. Sinceridad, esto no va de echar culpas, sino de contar la historia con verdad. Paciencia, los procesos no son eternos, pero tampoco express. Se necesita tiempo para discernir bien lo que pasó. Y sobre todo, no lo hagas solo. Habla con un sacerdote o con el tribunal de tu diócesis. Te orientarán sin exigirte nada. Esto no empieza con un abogado, empieza con una conversación honesta. En conclusión, cuando alguien escucha proceso de nulidad, imagina una maraña de papeles, curas con toga y años perdidos. Pero en realidad, lo que hay detrás de todo esto son personas que un día dijeron sí sin entender del todo lo que estaban prometiendo y que ahora necesitan saber si aquel sí fue verdadero o solo un eco vacío. El derecho canónico no es enemigo del amor, es su termómetro.
Sirve para distinguir entre lo que fue auténtico y lo que solo parecía, entre lo que fue promesa y lo que fue teatro. Por eso la nulidad no es un privilegio de ricos, ni una triquiñuela de curas. Es un camino para mirar la historia sin autoengaños, con la verdad por delante, aunque duela. Y al final todo este aparato jurídico tiene una razón última, que no está escrita en latín, sino en el Evangelio, que nadie viva atrapado en una mentira, que cada historia encuentre redención y que la justicia sirva de verdad a la salvación de las almas, porque la ley suprema de la Iglesia no es ganar juicios, es sanar personas. Amén, hermano. Y se acabó.